¿Cómo es posible que el cambio climático sea real si en mi pueblo hace frío, a veces llueve, incluso en el invierno nieva? Bien, esta es una pregunta que por supuesto como seres curiosos, como los seres humanos que conocemos de una gran parte de nuestro planeta, así como de nuestro universo, nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, somos seres curiosos y sobre todo aún más los niños. Sócrates decía que los niños son los más curiosos de todos, los mejores filósofos, porque se hacen cientos de preguntas en poco tiempo. Y bien, aunque es una pregunta a la cual yo quiero responder, también quiero aclarar que no solamente es una pregunta curiosa, sino que a veces es una pregunta malintencionada que hacen los negacionistas, que me he topado con cientos de ellos en las redes sociales sobre todo, para poder, digamos, invalidar el calentamiento global y el cambio climático. El hecho de que nieve no tiene por qué invalidar o negar la existencia del cambio climático. Empecemos por ahí, por aclarar que el hecho de que haya mayores temperaturas no implica que no haya frío. El hecho de que haya menores temperaturas, menos frío, no implica de que nunca haya frío, o sea, no es lo mismo. Es importante el lenguaje, ¿no? Porque el argumento al cual hoy quiero desmentir es ese precisamente, que se basa en decir o en sostener que por el hecho de que nieva no es posible que haya calentamiento global, o que más bien, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, les cuento mi experiencia, estoy hablando del calentamiento global y luego viene alguien con la noticia de que nevó. Claro, es normal que nieve, porque obviamente no son dos cosas absolutas, no es como que todo el tiempo hace calor y todo el tiempo hace frío. Por supuesto, lo mismo pasa con otras cosas relativas, por ejemplo, a la ciencia. La ciencia estima. Se hacen estimaciones, se hacen aproximaciones basadas en modelos predictivos matemáticos, pero no se tiene la verdad absoluta. Por supuesto, siempre hay un margen de error. Con ello quiero hacer esa paradoja, esa correlación con las temperaturas. No es como que hay días que hace 100% calor, que alcanzamos un 100% de humedad, por ejemplo, y hay días en donde no hay humedad y el clima es totalmente seco. No es así, por supuesto. O sea, el clima varía. Y ahí venimos a otra parte muy importante y es el tiempo y el clima, porque puede que haya una tendencia al calentamiento global, ¿sí? Al calentamiento del clima mientras el tiempo varía, porque el tiempo siempre varía, no es constante básicamente. Y por eso decidí de hecho que el primer video de esta sección de Desmintiendo a Negacionistas fuera sobre ese tema, sobre la diferencia entre tiempo y clima, porque es una base, es lo más básico que tenemos que entender para luego andar a hablar sobre conversaciones un poquito más densas como esta precisamente. El tiempo se refiere a la variación de las condiciones meteorológicas de la atmósfera, es decir, si hace sol, si está nublado, si hay nubes, si no hay nubes, si llueve, si nieva, en un lugar determinado, en un punto concreto, en un pueblo, en una ciudad y demás. El clima es, de hecho, no el cambio, no la variación a corto plazo como el tiempo, es decir, el tiempo varía en un día, en un par de horas, ahorita puede estar haciendo sol y en 2 horas llueve. El clima varía en al menos un periodo mínimo, según la ciencia, establecido por la ciencia, de 30 años, básicamente, es decir, no varía en semanas, no varía en meses, tarda su tiempo en variar, porque los factores que empujan y que producen el cambio climático no son factores inmediatos, son factores que tardan en el tiempo, que son acumulativos también y que, pues precisamente como ya lo he dicho, no son inmediatos. Entonces, eso por una parte. La perspectiva también de frío, porque con esto de la nieve, con esto de la lluvia y el frío, he escuchado gente que de hecho llega a decir que es que no estamos calentando el planeta, sino que lo estamos enfriando, el enfriamiento global, o ese es otro argumento de hecho. Hay algunos quienes he escuchado decir incluso que a comienzos de los 2000 hablaban de calentamiento global, pero que luego los científicos se dieron cuenta de que el planeta no se estaba calentando, sino que se estaba enfriando, entonces hablaron de cambio climático. No, simplemente ha habido un calentamiento constante, ¿sí? Aunque sí que ha habido unas variaciones, ¿sí? Es lo que hacen los negacionistas. Toman una perspectiva de toda una perspectiva, básicamente, lo cual es bien diferente. Toman una parte de los gráficos, por supuesto la que más le convienen. En los últimos 15 años ha habido una disminución, pero si hacemos una ampliación a esos gráficos y a esas imágenes, nos daremos cuenta que desde finales del siglo XIX la ciencia ha corroborado con fuentes contundentes y de nuevo constantes en el tiempo, es decir, no ha habido periodo que no se registrase desde aquel entonces, de que precisamente hay un calentamiento. Entonces, el hecho de que en ese calentamiento, en esa tendencia al calentamiento, haya un momento, haya una variación al enfriamiento, no implica que no exista ese calentamiento. Lo que quiero decir con todo esto es que todo lo contrario, de hecho, el calentamiento global que sí existe, que sí nos estamos calentando según los datos y según las gráficas, produce todo lo contrario, produce más nieve, de hecho. ¿En dónde? Se preguntarán. En la Antártida.
¿Cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? Cambio climático es la intensificación de los fenómenos meteorológicos, básicamente. Eso hace referencia, por ejemplo, al enfriamiento y al calentamiento de las temperaturas. Es decir, ha habido cambios climáticos alrededor de toda la historia del planeta desde hace tiempos inmemorables. No es algo que vino con los humanos, pero es algo que puntualmente este cambio climático actual está siendo causado por los humanos. Y el cambio climático, de hecho, hace parte de un marco mucho más grande que se llama cambio global, y son los cambios y variaciones de diversos fenómenos que suceden en la biosfera, es decir, el clima, es decir, el suelo, es decir, muchos otros fenómenos y relaciones y, digamos, comportamientos en los ecosistemas que habitan, que están en la biosfera, que se producen a lo largo de un tiempo determinado, básicamente. Ese es el cambio global. Es para que se hagan una idea, como las muñequitas rusas, básicamente, esas que se abren una tras otra. Hablamos de cambio global, que es una cosa que de hecho no se menciona mucho, tal vez no la hayan escuchado. Luego hablamos de cambio climático, una de esas manifestaciones de ese cambio global que sucede en la biosfera, y luego hablamos de calentamiento global, puntualmente, del calentamiento global, que está produciendo pues un aumento del nivel del mar, un derretimiento de los polos, que tiene unas manifestaciones claras, básicamente, que podemos palpar. No estamos hablando de teorías, no estamos hablando de realidades inventadas, sino que estamos hablando de realidades palpables que sentimos en nuestro día a día, y que además los que más la sienten son los más vulnerables, los más pobres, lamentablemente, de hecho, y los más pequeños de todos. El 88% de las enfermedades causadas por el cambio climático son impactadas en los niños, precisamente. Es decir, ese 88% impacta principalmente en los niños menores de 5 años. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, en la financiación que es destinada a ello, menos de un 2% de la financiación climática es destinada a la niñez en el cambio climático. Entre muchas otras cosas más. Hace un par de días el gobierno de Sudán se vio obligado a cerrar las clases por las altas temperaturas que hay en este país. En algunas zonas alcanzan hasta los 45 grados y 15 niños fallecieron por golpes de calor. Entonces no estamos hablando de realidades que nos estamos imaginando que los científicos se sientan, porque de hecho cuando negamos el cambio climático estamos también menospreciando en una gran parte la labor tan valiosa de la ciencia, pues de estudiar precisamente el clima y su variación. Pero entonces, una vez ya hemos comprendido cuál es la diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático, quiero volver a lo que les venía comentando antes. ¿Cómo es posible que el calentamiento global esté generando nevadas en el interior del continente de la Antártida? Eso es una cosa bien curiosa, y la verdad es que el calentamiento global implica el incremento de las temperaturas, ¿no? La elevación de la temperatura. Bien, hasta ahí, ¿no? Cuando aumenta la temperatura, los océanos que rodean al continente de la Antártida, ¿sí?, se evaporan. El agua de estos océanos se evapora, ¿sí? Y aquí hay que hacer un pequeño apunte, un pequeño paréntesis, porque hay que aclarar que la Antártida es el continente más seco de todo el mundo, básicamente. Es el territorio. Algunos cuestionan si es el Sahara, el desierto más grande del mundo, o si es la Antártida, precisamente, porque es un lugar seco y extremadamente frío, básicamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con esto? Pues que las precipitaciones en la Antártida no son muy comunes. Todo lo contrario, nunca suelen haber precipitaciones. ¿Por qué? Por esta sequedad y por estas condiciones meteorológicas. Pero sobre todo esto suele suceder en el interior del continente, porque sí que hay precipitaciones en las costas. Entonces, para resumirlo, en las costas de la Antártida hay precipitaciones, sin embargo, por las bajas temperaturas y el ambiente seco, en el interior del continente no hay precipitaciones. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que aumentan las temperaturas, se evapora más agua, se generan nubes, se genera un ambiente húmedo y cálido que es empujado hacia el interior del continente gracias a la circulación atmosférica o a los vientos, básicamente. Entonces, el cambio climático genera ambientes húmedos, aires húmedos y cálidos que llegan al interior del continente y que se desencadenan en forma de precipitación. Una precipitación puede ser, según la temperatura que haya, o en forma de nevada o en forma de lluvia, precisamente. Y como la temperatura es tan baja en la Antártida, pues se produce en forma de nevada, es decir, que empieza a caer nieve sobre esos grandes bloques de hielo.
Y por el contrario, mientras tanto, en la otra parte del mundo, en el Ártico, sucede todo lo contrario. El agua, el hielo se está derritiendo, ¿sí? Entonces los científicos en diversos estudios se dieron cuenta que la cantidad de hielo que se estaba derritiendo puntualmente en el sur de Groenlandia se podría compensar con la cantidad de agua que se estaba evaporando en los océanos que rodean a la Antártida. Pues bien, sucede lo siguiente, que de hecho no solamente es que nieve más con el calentamiento global en la Antártida, sino que se deshiela más hielo en el continente de la Antártida. ¿Por qué? La nieve que cae sobre la superficie y que cubre esos grandes bloques de hielo empuja a esos mismos bloques de hielo hacia el mar, haciendo que lleguen allí y que se derritan, contribuyendo al aumento del nivel del mar precisamente. Es decir, que esa balanza entre el hielo que se deshiela, que se derrite en el Ártico, se descompensa con ese hielo que también se derrite en la Antártida. Bueno, es una situación muy compleja como precisamente es el clima y el sistema climático mundial, y de hecho no es la única cara de la moneda, porque no solamente estamos hablando de que el calentamiento global provoque mayores nevadas puntualmente en el interior de la Antártida, sino que estamos hablando que por el contrario en otros lugares no tiende precisamente a las nevadas, ¿sí? Las reduce e intensifica otros fenómenos como la sequía, ¿sí? Pero sobre eso quiero hacer una segunda parte porque es una cuestión mucho más amplia relacionada con la nieve y el cambio climático. Así que pues hasta aquí llega nuestro video, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Así que nos vemos para la próxima con una segunda parte hablando precisamente o terminando de desmentir este argumento del negacionismo climático. Hasta la próxima.